Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por este canal otra vez. Vamos a seguir hablando de cosas relacionadas con nuestras relaciones con personas altamente narcisistas. Vamos a hablar de por qué algunas personas pueden tener más vulnerabilidad para relacionarse en relaciones de largo plazo con personas narcisistas. Y una de estas vulnerabilidades, uno de estos aspectos que nos van a hacer que podamos nosotros engancharnos más fácilmente, digamos, en un matrimonio o una relación de largo plazo con personas con estas características es cuando venimos de una familia en donde el padre o la madre ha sido altamente narcisista. Porque a diferencia de las familias, digamos, más normales, en donde los padres se hacen cargo de las necesidades emocionales de los hijos, donde les ponen límites, pero no de acuerdo al humor que traen, sino porque son necesarios para mejorar las relaciones con las otras personas, ¿no? Y son un modelo de conducta, son un modelo de límites, son un modelo de conducta moral, y en muchos sentidos van modelando los valores y son congruentes con ellos, pero al mismo tiempo se hacen en un entorno de aceptación al ser de ese niño, ¿no? A la verdadera esencia que ese niño tiene. En las familias de este tipo, la verdad es que los padres son los adultos que cuidan a los hijos. A diferencia de una familia donde hay un padre o una madre narcisista, donde todo realmente se está volviendo un caos. La persona narcisista en realidad nunca llega a ser un adulto maduro que puede hacerse cargo de la educación de hijos, porque realmente a nivel emocional, en muchas cosas, a nivel de manejo de los límites, la verdad es que está bastante inmaduro. Entonces, toda la familia prácticamente va girando en torno a las necesidades emocionales, afectivas o lo que sea de la persona narcisista. En una familia de este tipo, la pareja del narcisista prácticamente se dedica a mantenerlo contento, a que no explote, a que no se enoje, a cumplir todas sus expectativas, a regularlo emocionalmente, a calmarlo en muchos sentidos. Esto es tan extenuante para cualquier persona que aborda, así como que toda su atención está enfocada en eso. Le queda poco para poner atención, por mucho que quiera, a la educación de los hijos. Se espera, así como se le tolera a la persona narcisista explosiones, berrinches, no se le tolera esto a los hijos. Entonces son los hijos lo que se espera son los hijos los que se espera que maduren demasiado rápido, que estén a cargo de las necesidades del padre, que ellos sean los que cumplen las expectativas de ese papá, que la sepan leer, que no lo hagan enojar, que no lo hagan explotar. En realidad es el niño el que constantemente está viendo al padre y viendo cómo conducirse para que ese padre o madre o no lo agreda o lo pueda validar. Cuando esto debería ser al contrario, ese padre o madre debería de ser un espejo de alguna manera que le puede reflejar al niño quién es él. En este caso es al revés, es el hijo el que va a ser el espejo que le va a reflejar al padre quién es. Y si no lo es, el padre se va a enojar muchísimo o la madre se va a enojar muchísimo porque el hijo no cumplió con sus expectativas y no es como su espejo. Entonces, están los roles completamente invertidos y no queda como espacio emocional prácticamente para las necesidades de nadie más. Ahora, en estas familias no se siente seguridad, no se siente tranquilidad. Obviamente, a los niños tener que estar a cargo de las necesidades de los padres, pues quedan muchas lagunas. El niño no es un adulto chiquito. El niño no es alguien que se puede educar solo. Entonces, quedan muchas lagunas en cuanto a aprender cómo son las relaciones con personas sanas, cómo son las relaciones en donde uno es amado y aceptado y acogido, a entender cómo son las relaciones en donde sus necesidades también son tomadas en cuenta y también son importantes, a vivir la validación y la valoración de las personas con las que tiene relaciones de vínculo cercano. Son relaciones en donde más bien se equipara un poco la ansiedad con el amor. Entonces, el cómo se siente el amor
no el cómo se entiende, sino el cómo se siente, se aprende durante los primeros años. Si acaso llegamos a tener esto como hasta los 5 años más o menos, es donde la memoria del cómo se siente el amor está ahí. Esto se aprende, digamos, en la parte del cerebro que pudiéramos decir es involuntaria. Es un poco como el aprender el acento de un lenguaje. Esto no se puede hacer en cualquier momento de la vida. Si tú aprendiste como este cantadito con el que hablamos en cada lugar es diferente, este es tu acento, esta es la forma como se habla, realmente eso no se te va a quitar en el resto de tu vida. Podrás imitar otros acentos, pero ese va a ser el tuyo. Lo mismo es en el lenguaje del amor, digamos, en el cómo se siente el amor. Esto lo aprende el niño incluso si no recuerda cómo fue amado o cómo fue acogido o validado. Cuando esto pasa, el niño aprende que ser amado implica estar al pendiente de una persona explosiva, irascible, y porque realmente vive en un ambiente en donde le toca la peor parte de la persona narcisista. Los narcisistas pueden ser un encanto con otras personas, hacia afuera de su familia, buscar validación eternamente con otras personas que para ellos son significativas, pero cuando tienen un núcleo de pertenencia, una familia, hijos, esposos, esposas, es esa familia a la que le va a tocar la peor parte. Le va a tocar como cargar con toda la inestabilidad, con toda la agresión, con todos los miedos de la persona narcisista. Le va a tocar la manipulación, le va a tocar todo este afán de control y todo el desajuste emocional que las personas narcisistas traen, porque son muy difíciles. A veces el rasgo narcisista viene, por ejemplo, mezclado con rasgos también de borderline. Son personas a las que se les llama narcisista encubierto, pero que al final igual siguen sus necesidades siendo las más importantes para el resto de la familia. Es decir, muchas veces las personas narcisistas pueden estar jalando la atención de maneras bastante disfuncionales, por ejemplo, estando constantemente deprimidos, teniendo mucha ansiedad, jalando a los demás a resolverles cosas a ellos, a hacerlos sentir mejor. Las personas narcisistas y las border en general sienten demasiado intensamente sus emociones, pero son muy malas para regular sus emociones. Son muy malas también como para saber quiénes son con consistencia, porque son tantas las dificultades para aceptarse a ellos mismos que tienen, que hay muchos aspectos de su personalidad que, digamos, ellos odiarían si pudieran hacer consciente que lo tienen. Por ejemplo, si se dieran cuenta que son inmaduros, que son manipuladores, que son chantajistas por miedo o por vulnerabilidad, esto podría hacerlos crecer en realidad, pero realmente como no tienen esta capacidad de aceptarse, aún viendo que tienen, digamos, vulnerabilidades, errores o áreas para trabajar, se odian bastante. Digamos, es como idealizan la imagen que tienen de ellos mismos, pero por otro lado rechazan muchísimo al verdadero yo que tienen. Les cuesta mucho aceptarlo. Esto no quiere decir que no todos nos cueste un poco aceptar algunas de estas cosas, pero aquí es un grado de negación bárbaro. Así que todos los mecanismos de defensa que usamos todos lo usan ellos en grados exponenciales. Digamos, los mecanismos de negación y los mecanismos, por ejemplo, de proyección en ellos son casi delirantes. Una negación de la realidad de que, más allá de toda la evidencia, ellos siguen negando que ellos manipulan, chantajean, son egocentrados o están actuando de manera impulsiva o explosiva o que sus conductas hacen daño a alguna otra persona. Entonces, en toda esta negación, ellos proyectan todos estos aspectos de ellos mismos que no pueden aceptar en la pareja o en los hijos y los maltratan por eso. Muchas de las cosas de las que los acusan, muchas de las cosas por las que los critican, muchas de las cosas por las que los tratan mal, tienen más que ver con ellos que con la pareja o con los hijos. Estas expectativas que ellos tienen mucho que ver también con la idealización que ellos hacen. Digamos, las expectativas que tienen acerca del comportamiento de su pareja o de sus hijos tienen todo que ver con el engrandecimiento de su propia imagen, con este ego desbordado que tienen.
En cuanto esa persona se porta, no sé, vulnerable, está triste, está diferente, le pasa algo, o tiene una opinión diferente, o tiene una idea que ellos no pueden aceptar, entonces esto lo toman como que algo de ellos tiene un defecto, ¿sí? Es como su hijo es parte de él, o su hija es parte de él, o su esposa es parte de él, y tiene estos aspectos defectuosos. No son defectuosos, son cosas que no puede aceptar, como miedo, por ejemplo, como vulnerabilidad, como tristeza porque lo está tratando mal, o como lo que sea, cualquier cosa. Por ejemplo, no es tan delgada o no es tan bonita o no es tan lo que sea. Y empiezan a criticar eso que no pueden aceptar de ellos en esa persona de una manera humillante, de una manera dolorosa. Entonces, todo esto a quien más le toca es a la familia. En parte porque les tienen más confianza, en parte porque son la gente más próxima a ellos y en parte también porque los considera una extensión de su propio ego. Entonces no les puede tolerar cosas que otras personas lo toleraría porque esto lo considera como una extensión de sí mismo, por lo tanto, algo que le afecta a la imagen, ¿no? Las familias de este tipo constantemente también están lidiando con las tormentas emocionales que les llegan a estas personas. Las personas narcisistas, por esta misma forma de pensar que caracteriza el narcisismo, como que no aprecian las cosas como son, sino son como ellos las quieren. Esperan demasiado de la gente, personalizan demasiadas cosas, proyectan todo lo que no pueden aceptar de ellos en otras personas, son un tanto paranoides y desconfiados de las personas. Por lo tanto, todas aquellas cosas como la gratitud, el aprecio, la valoración, la conexión, ellos le tienen mucho miedo a sentirse demasiado cerca afectivamente de alguien. Entonces, quien ve que de verdad los quiere, le meten distancia, no lo aprecian, no lo valoran para no vincularse. Pero esto los deja también solos, ¿no? Tal vez puedan ilusionarse con personas que no los corresponden, pero las personas que de verdad los quieren no las pueden apreciar. Entonces, esto los deja realmente con todos aquellos aspectos que podrían hacer feliz a casi cualquier persona, ¿no? Gratitud, validación, valoración, la auténtica conexión, el amor, la compasión. Todo esto no lo tienen porque su forma de pensar genera todo lo contrario. Entonces, muchas veces son personas que se sienten resentidas con la vida, que se sienten que nada bueno les pasa a ellos, que la vida no es justa con ellos, se fijan demasiado en las cosas que les han pasado mal o lo que no debió pasarles, como si fueran ellos la única persona a la que no le puede pasar nada. Y todas estas cosas los hacen sentir vacío, depresión, enojo, irritabilidad, que no tienen muchos recursos personales para manejar porque tampoco tienen, digamos, la humildad o para pedir ayuda o para buscar en ellos mismos las causas de estas tormentas emocionales de enojo, ansiedad, vulnerabilidad, frustración que les llegan con tanta frecuencia. Y cuando esto llega, esto lo descargan sobre los que tienen más cerca y más como con los que les tienen más confianza, que puede ser la pareja y los hijos. Entonces, explotan con ellos y a veces, de hecho, una de las razones por las que estas personas, a pesar de que maltratan tanto a otros y los tratan mal y no los valoran y no los aprecian, en realidad no les gusta estar solos o solos por mucho tiempo. Y es porque es mejor culpar a otros y odiar a otros que odiarse a sí mismos. Con eso no podrían, ¿no? Y no estoy diciendo que odiarse a sí mismos por tener fallas les vaya a servir de algo, sea un mecanismo de afrontamiento sano, normal, no. Pero como ellos realmente rechazan todo lo que les parece como vulnerabilidad, un defecto de carácter, les cuesta tanto aceptar que tienen cosas, ellos se odiarían si reconocen eso. Para ellos es más fácil proyectar eso en otras personas y odiar a otras personas o enojarse con otras personas, despreciar a otras personas, humillar a otras personas, aventar el veneno a otras personas que verse a ellos mismos. Cuando están solos,
les llegan momentos de vacío, de depresión, de ansiedad. Y la verdad es que prefieren que otras personas se hagan cargo. Una de las cosas que más hacen las familias de estas personas es tratar de sacarlos del agujero y ellos realmente se tiran para que los vuelvan a sacar. Es muy curioso cómo este tipo de personas narcisistas, por ejemplo, pueden estar como muy deprimidos, pueden estar muy ansiosos, pero a pesar de que como que se desahogan o hacen cosas para que otras personas les resuelvan la forma como ellos se sienten, lo que de veras no hacen es ir a un tratamiento o tomarse lo que tengan que tomarse o ir con un médico para que les ayude o ir con un psicólogo para que les ayude o tener un tratamiento integral que les pueda sacar de ahí. Es como una quejadera constante y van a seguir sintiéndose igual, pero esto mantiene a todos los demás volteando a ver qué hacer para ayudarles, ¿no? Y en este qué hacer para ayudarles, la única persona que importa son ellos. Esto es sobre todo cuando el tipo de narcisismo es más tipo borderline, más vulnerable. Pero incluso un padre con estas características, una madre con estas características, o sea, quiere mucho a sus hijos, pero no está ahí para ellos. Quiere mucho a la pareja y a veces la odia, y a veces la quiere y a veces la odia, lo mismo con los hijos. Depende de cómo los vea, depende de cómo se sienta en ese momento. Por lo tanto, no está viendo realmente ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Está viéndose a sí mismo. Para las personas narcisistas, la verdad es que los demás son como espejos de ellos mismos y en eso no están conectando a profundidad con los demás, ¿sí? Y todo esto hace que para los hijos de estas familias la atención también está puesta en el padre, tanto por parte de su padre o su madre, la que no es narcisista, pero que está totalmente en el mismo caos que esa persona, como ellos mismos. Entonces ellos no están acostumbrados a verse a sí mismos, no están acostumbrados a pensar qué quieren, a pensar qué les gusta, a pensar qué están sintiendo, mucho menos a poner límites o a confiar en que sus necesidades van a ser atendidas en el momento que las expresen o de hecho que van a ser anticipadas por adultos, ¿no? Entonces piden tan poco y tienen tan poco que no se acostumbran a relacionarse con otras personas esperando ser tomados en cuenta, sino a relacionarse con otras personas a partir de qué tanto pueden ellos darle al otro. Y es aquí en donde muchas veces la familia del narcisista, principalmente la pareja y en algún momento hasta los hijos, de alguna manera están como en esta misma danza con la persona narcisista, porque muchas veces son la persona que le ayuda al narcisista a mantener su buena imagen, porque al sentir vergüenza de cómo están siendo tratados, no lo dicen. Ocultan el maltrato, ya sea físico o verbal, o el egoísmo con el que esta persona se maneja, o el maltrato económico que también muchas personas de estas hacen, porque las personas narcisistas se sienten dueñas de la persona con la que están o de su familia. Y eso implica sus recursos económicos, su dinero, su trabajo, sus atenciones y todo. Al punto que incluso a veces pueden usar el crédito de esas personas, crédito bancario, pues, o para negocios ilusorios en los que pensaron que iban a ser más capaces de lo que de verdad son y la dejan comprometida o lo dejan comprometido, y cualquier otro tipo de gastos que hacen solo porque quieren y creen que lo merecen y creen que lo valen mucho más que cualquier otra persona. Y de verdad se pueden incluso gastar el dinero que era para el sostenimiento de los hijos, para pagar colegiaturas, para tener cierta tranquilidad y estabilidad económica. Y esto a veces a la pareja le causa mucha vergüenza. Y por vergüenza se calla este tipo de cosas, con lo que en realidad a veces la vergüenza de la víctima puede ser el mejor cómplice de la persona narcisista y abusiva. Muchos hijos de personas narcisistas crecen viendo este patrón en su madre o en su madre o su padre, quien sea que es la pareja del narcisista. No hay que hablar de esto, es muy vergonzoso. No hay que decir lo que pasa en la casa. La pareja incluso se porta como si nada hubiera pasado, parece tener el matrimonio más feliz con otras personas. Y los hijos ven eso y aprenden ese patrón, a que todo lo que es triste, vulnerable, traumático,
toda la conducta caótica del padre se aguanta en la casa y en privado y no se habla de esa con otras personas. Por lo tanto, pueden repetir estos patrones con otras personas narcisistas. Es como lo conocido, es algo muy automático, ¿no? Y cuando esto pasa, la verdad es que al toparse de adultos con una persona narcisista también es como lo normal, ¿no? A lo mejor para otras personas no lo es, pero las personas que han vivido con narcisistas, esto es lo que han visto toda la vida. Y este patrón se puede repetir tanto en su misma relación de pareja como seguirse dando en relación con su padre o su madre narcisista, ¿no? Entonces se dan relaciones en donde se tiene una pareja narcisista junto con un padre narcisista y se siguen portando de esta manera. Y no se ve realmente que esta relación familiar esté tan enferma porque así ha sido toda la vida. No son relaciones seguras, son relaciones muy desbalanceadas, son relaciones en donde no se toman en cuenta las necesidades de los demás y las más importantes son las del narcisista. Pero si así es como una persona ha vivido toda la vida, cuando llega a grande y se relaciona con otro adulto que es así, pues no parece tan raro, es como el idioma materno, ¿no? Es el idioma del amor que vivió en esa casa. Y este es uno de los factores que puede volverte vulnerable a relacionarte con personas así. Cuando esto pasa, realmente está muy asociada, por ejemplo, a nivel inconsciente, la ansiedad de estar siempre preocupado por alguien con el amor. Y probablemente si no te preocupas demasiado por alguien, si no eres indispensable para alguien, si no estás constantemente resolviéndole a alguien, esa persona no llama tanto tu atención, porque no te hace sentir ni ansioso, ni te duele, ni estás constantemente tratando de jalar su atención porque la tienes. Y esto puede hacer que esa persona parezca no tan atractiva. No hay como química en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta química biológica, esta parte como de secreción de dopamina y adrenalina que se tienen en las relaciones tóxicas, no la vas a tener en una relación segura. Digamos que hay que trabajar en ese aspecto si ya te ha pasado en más de una ocasión que tienes relaciones con personas altamente narcisistas, porque es probable que este sea el proceso de aprendizaje que tuviste en la familia. Y bueno, en algunos otros videos vamos a seguir hablando ahora no tanto del narcisista, sino de nosotros y cómo salir de este agujero, cómo entendernos mejor. Lo que no tenemos consciente se vuelve demasiado fuerte y nos controla mucho. Tenerlo consciente nos da una cierta claridad y la claridad puede ayudarnos a saber en qué tenemos que trabajar. Y enfocando nuestras atenciones en eso, podemos superar lo que a nosotros nos toca. ¿El narcisista querrá salir del narcisismo? No sé, pero nosotros podemos salir de esta forma codependiente de relación con otras personas para que esto no nos cause daño en otras relaciones en nuestras vidas. Me despido con esto y espero que esta información te sea útil para entender el proceso que estás viviendo al salir de una relación con una persona altamente narcisista. Si te gustó el video, por favor, regálame un like y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal. Con cariño, Ana.